Dios tiene un plan redentor en marcha. Él se está llamando un pueblo para sí mismo de todas las naciones. Y va agregando día tras día cada persona que Él ha dispuesto para ser suya. Cada persona que viene se agrega al número de los escogidos para ser parte del rebaño de Dios. Ese rebaño que Dios está formando a lo largo de los siglos, Él lo ha encargado al cuidado de unos hombres escogidos para eso. En esta generación, después de la venida de Cristo, a estos hombres los llamamos normalmente, ¿cómo? Pastores. ¿No los escuché? ¿Cómo? Pastores, ¿verdad? Ahora ya dijimos, la importancia de los pastores es decisiva para la vida de la iglesia, porque literalmente de ellos depende que las iglesias cumplan la misión que Dios les ha dado. Expliqué en la enseñanza anterior, solo hay dos tipos de pastores en lo que respecta a las exigencias o los estándares que Dios ha establecido para ese puesto. Los que cumplen esos estándares y los que no los cumplen. Entonces, los pastores que cumplen los estándares bíblicos son aquellos que Dios aprobará en el día de rendición de cuentas. ¿Cuáles son esos estándares bíblicos? No hay tiempo para explicarlo, solamente repasando lo que ya mencionamos anteriormente. Dijimos, los requisitos indispensables para que un varón cristiano que quiere ser pastor pueda ejercer ese ministerio dignamente son, número 1, una devoción constante. Número 2, una actitud cristiana, la actitud de Cristo, la actitud de humildad, de servicio, de fidelidad, de amor, de gozo. Bueno, todo eso lo mencioné en la enseñanza anterior. Una conducta irreprensible como la evidencia de la madurez espiritual. Esperamos que el que va a ser pastor no sea un nuevo en la fe, no debe ser un neófito, debe ser un hombre maduro en la fe, y la evidencia de esa madurez es un carácter, una conducta irreprochable, dice la Escritura. Ese es el tercero de los requisitos. El número 4 es un deseo inevitable. Este hombre desea servir a Dios en esta capacidad por encima de todo otro deseo. Otros lo llaman a esto la evidencia de un llamado de Dios al ministerio pastoral. Un ministerio motivado, un llamado motivado por las razones correctas. El quinto de los requisitos es aptitud. Cuando decimos aptitud, aquí estamos hablando de las destrezas, de las capacidades, de las habilidades específicas que se necesitan para esta función. Hay habilidades especiales que se tienen que adquirir para cumplir este trabajo. ¿Me doy a entender? Eso debe también un pastor saber hacer su trabajo. Y por último mencionamos conocimiento bíblico y teológico. Y cuando dije conocimiento bíblico teológico, no solamente me refiero a la información que el pastor debe conocer, sino al compromiso inquebrantable del pastor con esa información. ¿Me doy a entender? Porque hay gente que sabe de teología, pero no cree en ella. ¿Me explico? Estamos hablando de conocimiento no solo adquirido, sino un conocimiento con una convicción. Un conocimiento demostrado en un compromiso inalterable con ese conocimiento. Bueno, ahí están mencionadas brevemente. Ahora, regresándome a la quinta de estas 6, que dije un deseo, un inevitable deseo por servir en esa capacidad, el llamado que Dios le ha dado. Ahí entran las motivaciones correctas que deben regir este deseo. Y de eso está hablando Pedro en su carta en el capítulo 5, versículos 2 al 4. Mencioné desde la enseñanza anterior que hay 4 motivaciones mencionadas por Pedro en este pasaje que deben de ser las rectoras en el trabajo de un pastor. Y esas 4 motivaciones son, en primer lugar, en el versículo 2, el contentamiento, palabra que resume la frase que dice que los pastores deben pastorear no por obligación, sino voluntariamente. La motivación número 2, dije disposición, resumiendo la frase del versículo 2 al final que dice,
no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. La motivación número 3 y número 4 van a ser el objeto de nuestro estudio el día de hoy. Y son el ejemplo. Los pastores deben ser un ejemplo, motivados por dar ejemplo. Y esto está con base en el versículo 3 cuando dice: tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y número 4, la esperanza. La esperanza de la recompensa que Cristo dará, versículo 4, cuando dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Vamos pues a prestar atención a los últimos 2 de los 4 motivadores de un pastor bíblico, de un pastor de calidad. En primer lugar, el ejemplo. En primer lugar hoy, pues, el ejemplo y la esperanza. Vamos a ver una vez más con lujo de detalle versículo 3 y 4. Dice, leo otra vez: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores son llamados a no hacer algo y en lugar de eso hacer otra cosa. Observan el texto, así es la dinámica de Pedro en las primeras 3 explicaciones. Dice que no deben tener señorío sobre los que les han sido confiados. Entonces, explico. Pedro vuelve a poner atención aquí en el asunto de las cosas materiales. No parece ser muy claro para nosotros eso en el texto, pero eso queda más claro cuando el texto se lee de manera literal con base en el original. Si ustedes hubieran leído la Biblia textual de la tercera edición, hubieran leído literalmente como dice en griego. En griego literalmente dice, no como enseñoreándose de las heredades. Entonces, los traductores han dicho, ¿qué quiere decir con eso de las heredades? Entonces hay 2 interpretaciones. Unos que piensan que las heredades se refiere a la iglesia y otros que piensan que las heredades se refiere a las posesiones de la iglesia, a las pertenencias de los cristianos. ¿Me doy a entender? Y yo comparto la segunda interpretación. Yo creo que Pedro está enfocándose en eso. Entonces, Pedro les está mandando a los pastores que no se adueñen de los bienes de los cristianos. Ahora, no se confundan, porque es fácil caer en un error aquí. En los tiempos que Pedro escribió estas palabras, las iglesias cristianas no tenían edificios como ahora. Todavía no eran dueñas de propiedades. Eso sucedió hasta el siglo IV, al principio del siglo IV. Así que no se puede referir a los edificios. ¿Me doy a entender? Aquí las heredades de lo que Pedro está hablando es las pertenencias de los cristianos a los que ellos servían, de esas propiedades. No está hablando de los terrenos, los edificios, los muebles de la iglesia. Está hablando de las cosas de los cristianos a los que pastoreaban. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra y lidió con los fariseos, es decir, los líderes religiosos falsos? Entre otros, les hizo un reproche. Les hizo el reproche a los fariseos. Jesucristo les dijo que ellos, con motivo de hacer largas oraciones, despojaban a las viudas de sus bienes. Hay líderes religiosos que se aprovechan de su puesto para lucrar con la fe, con la buena fe de la gente. Y buscan maliciosamente, mejor dicho, quitarle sus cosas. Yo escuché el testimonio de una mujer que empezó a asistir a una iglesia de brasileños. No estoy diciendo que todos los brasileños sean iguales, pero esa iglesia tiene esa mala fama. Entonces empezó a asistir a esa iglesia, creo que se llama Pague por Sufrir o algo por el estilo. A lo mejor me equivoco. ¿Ok? Entonces, esa señora era esposa de un hombre empresario que tenía mucho dinero. El hombre falleció y ella se quedó con la herencia. Y buscando a Dios, llegó y cayó en una de esas iglesias, donde el dinero es muy importante para ellos, si no es que es lo más importante. Y entonces
ella se acercó con el pastor, le dijo, yo quiero servir a Dios, le contó el caso a él, y él le dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer para empezar es comprar una Escalade, una camionetota, Cadillac, la tienes que donar aquí, para el pastor, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo la señora? Obedeció. Entonces uno puede pensar que estas cosas solo pasan allá entre los fariseos, ¿me doy a entender? Por desgracia, ha pasado en iglesias que dicen ser cristianas. Ahora, solamente para aclarar, yo no creo que esas iglesias son cristianas, esas iglesias de la que acabo de mencionar. Porque el dinero es lo más importante para ellos, aunque no lo admitan. Es claro aquí. Ahora, la palabra enseñorear, cuando dice se fijaron que el texto dice no como enseñoreándose. La palabra enseñorearse literalmente significa convertirse en dueño o en amo. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, ustedes no se les olvide. Ustedes no son los dueños de los bienes de los hermanos. Ustedes no son los dueños de los hermanos. Ustedes no son los amos, ustedes son obreros. Estas palabras de Pedro, esta instrucción evita un tercer peligro común entre muchos que se dicen a sí mismos pastores. ¿Y cuál es ese peligro? El control, el abuso de poder. También lo podríamos llamar el autoritarismo. Entonces, en lugar de quitarle sus cosas a los creyentes, los pastores buenos están más preocupados, en lugar de quitarles, de darles. Y hay algo que Pedro los anima a darles, pero fíjense que sorpresivamente no es dinero. El texto dice claramente, estoy en el versículo 3, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. Los pastores, en lugar de quitarle cosas a la gente, deben darle ejemplo en todo. Eso es el punto. ¿Me doy a entender? Por eso, la tercera motivación que encontramos en este pasaje de un pastor verdaderamente bueno es un hombre que quiere ser un ejemplo a seguir. ¿Está claro, hermanos? Ahí lo dice el texto. Ahora, les voy a dar 3 ejemplos bíblicos que respaldan esta idea. En primer lugar, el ejemplo del mismísimo apóstol Pablo. Los voy a llevar a Hechos capítulo 20. Él está hablando con otros pastores. En 1 Pedro es Pedro el que habla con los ancianos o pastores, y en Hechos 20 es Pablo, un gran plantador de iglesias, un gran pastor. Y escuchen lo que dice Pablo en los versículos de Hechos 20, 33 al 35. Los llevo allá y dice la Escritura. Hechos 20, 33. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué palabras, hermanos! No cualquiera que tuviera cargo de conciencia podría pararse y decirle a todos los congregados, ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Y por la misericordia de Dios, yo les puedo decir lo mismo. Hasta donde yo recuerde, nunca yo me he aprovechado de nadie de ustedes. No porque sea muy bueno, simplemente quiero seguir el ejemplo de ellos, que nos superan. Sí se puede, hermanos, sí se puede hacer un pastorado así. Pablo nos da ejemplo, pero no es el único. El escritor de los Hebreos también nos da ejemplo. En el capítulo 13 de su escrito. Hebreos 13 les habla a los pastores. De hecho, Reina Valera traduce ahí la palabra pastores, aunque literalmente el texto griego lee a los que dirigen, a los dirigentes o guías. Y así es como la Biblia de las Américas
redacta. En Hebreos 13, versículo 7, escuchen lo que dice ahí. Leo. Acordaos de vuestros guías. Y esa palabra guía literalmente es la palabra director o dirigente. Guía es sinónimo. Reina Valera 60 tradujo, acordaos de vuestros pastores. ¿Cuántos traen Reina Valera aquí? Así dice, ¿no es cierto? Entonces le está hablando a los pastores. Bueno, no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque dice, acordaos de vuestros pastores o de vuestras guías, que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con eso de imitar su fe? Sino que ellos fueron un buen ejemplo para la iglesia, ¿no es cierto? Pero si ellos fueron un buen ejemplo, ¿qué podríamos decir del mismísimo Señor Jesucristo? Cuando Él estaba preparando los pastores de su rebaño, que eran los apóstoles, ¿no es cierto? Él los estaba preparando y en la preparación que Cristo estaba haciendo de los apóstoles, hubo un día en que ellos empezaron a dar muestras de su interés en el liderazgo. Entonces Jesucristo aborda este asunto de frente con ellos. En Mateo capítulo 20 encontramos ese relato. Y en los versículos 25 al 28 dice el Señor Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Diga, enseñorean. Es la misma palabra que Pedro usó allá en el capítulo 5, ¿se acuerdan? No enseñoreándose de las heredades. Aquí Cristo está diciendo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Usan los recursos del Estado y del gobierno para darse vida de reyes, ¿verdad? Y ejercer autoritarismo y el control. Pero Jesús, retomando las palabras del Señor, agrega en el versículo 25, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dulos, esclavo. El que quiera ser grande entre ustedes, que se la dé de mesero. Pero el que quiera ser el más grande, de esclavo. Así está diciendo Cristo. ¿Lo voy a entender? Una vez hicieron un convivio en una iglesia. Llegó una familia que ya había andado rodando por otras iglesias. Llegó el día de la fiesta, hubo comida ese día y ellos estaban allí, fueron invitados, se sentaron, comieron. Y al final se acercaron y le dijeron al pastor, es la primera vez que vemos, dijeron ellos, tristemente. Es la primera vez que vemos una iglesia donde el pastor es el último en sentarse a comer y le sirve a los demás. En todas las que hemos visto, él es el primero, les sirven y entonces no es necesariamente que comer al principio sea malo, pero eso comunicó un mensaje, una impresión en la vida de esta familia, ¿verdad? Cristo, el escritor de los Hebreos y el apóstol Pablo, además de Pedro, dejaron registrado la importancia de que los líderes en la iglesia deben ser un buen ejemplo a seguir. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, pregunto yo, ¿esto de ser ejemplo es solamente responsabilidad de los pastores? A ver, díganme ustedes, ¿solo los pastores deben dar un buen ejemplo? ¿Sí? Todos, ¿verdad que todos? Todos los cristianos deben ser un buen ejemplo. Todos los cristianos, especialmente 3 grupos de cristianos deben ser un buen ejemplo. Todos los cristianos, pero especialmente 3 grupos de cristianos. Número 1, los cristianos que tienen más edad física. ¿Nos está tratando de decir viejos, pastor? Yo no dije. Pero por sentido común, ¿no se supone que las personas que nos adelantan en experiencia deberían de dar ejemplo? ¿No? Vivimos en una sociedad de patas arriba, donde pareciera que los más mayores se portan más neciamente, como adolescentes caprichosos, berrinchudos. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso?
Algunos de ustedes han trabajado con ancianitos y saben de lo que estoy hablando. Es una vergüenza eso para nuestra cultura. ¿Saben por qué? Porque así no era. Eso es mala costumbre, ¿eh? No crean que eso es ley infalible. En los tiempos bíblicos, toda la cultura hebrea veneraba a los mayores porque se dejaba ver sabiduría en ellos. Pero hoy en día, muchas personas avanzadas en edad no son un ejemplo a seguir. Son un mal ejemplo para los más jóvenes. Así que los primeros que menciono de la lista de 3 que deberían de ser un ejemplo a seguir son los más mayores en edad. Se espera que los padres que son mayores sean un ejemplo para los hijos. Que los abuelos sean un ejemplo para los padres y para los nietos. Eso es lo que se espera. Ahora, no te preocupes por otros. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de ti? Los hermanos mayores deben de ser ejemplo para los hermanos más jóvenes. Y así. Número 2. Así como esperamos que los que son mayores en edad deberían de ser más ejemplo para los más jóvenes en edad. Número 2. También se espera y especialmente se espera que los que son mayores en edad espiritual sean ejemplo para los que son más jóvenes en edad espiritual. Los que llevan más tiempo en Cristo sean un ejemplo para los que llevan menos tiempo en Cristo. El sentido común lo dicta, ¿o no es cierto? ¿Es así? No me contesten, ¿verdad? Yo fui pastor en una iglesia por unos años, en una iglesia grande. Asistían más de 2,000 personas cada fin de semana y yo era el encargado de discipulado, el pastor de discipulado. Éramos 5 pastores, yo era uno de ellos, así que me tocó la responsabilidad de organizar el programa de discipulado. Teníamos un programa y una escuela de discípulos y yo les decía a los discípulos nuevos, en esos años, por la gracia de Dios, me tocó bautizar como 500 personas, como en 2 años. ¿Saben lo que estoy diciendo? 500 personas en 2 años. Y luego las discipulábamos. Muchísimo, eso fue un mover de Dios. Y yo les decía a ellos, hermanos, aquí hay gente que tiene 50 años en la iglesia. Cuando llegue un nuevo, les decía yo a ellos, cuando llegue un nuevo, yo quiero que por lo que ustedes saben de la palabra y por sus actitudes cristianas, ustedes les ayuden a los nuevos. Que los nuevos piensen que ustedes son los que tienen más experiencia. Porque hay unos viejitos que no saben ni encontrar. ¿Dónde está Génesis? ¿Dónde estaba el Apocalipsis? No conocen ni lo esencial de la Biblia, mucho menos otras cosas. ¿Cuánto tienes en Cristo? No me respondas. ¿Cuánto tienes tú que te convertiste en cristiano? En cristiana. Tal vez ya tienes 1 año, 2, 5, 10, 20. ¿No se supone que deberías de ser un ejemplo a los más nuevos? Y si no lo eres, debería darte vergüenza. Y esa vergüenza debería de llevarte a cambiar. Y decir, Señor, nunca es tarde, nunca es tarde, este es mi año. Este es mi año para leer la Biblia por primera vez. Este es mi año para memorizar versículos por primera vez. Este es mi año para aprender a compartir mi fe y no avergonzarme del Evangelio. Este es mi año para ser un ejemplo en mi casa de servicio. Este es el año para crecer. Nunca es tarde. De todos modos, la iglesia te va a amar, pues somos hermanos en Cristo. Así como en las familias los hermanos se llegan a amar. No sé si es nada más amar o a resignar, ¿verdad? Pues ya ves cómo es, Luis. Ya. Pero no debe de ser así. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos madurar, debemos crecer, debemos ser un ejemplo para los más jóvenes en la fe. ¿Saben que cuando llegan personas por primera vez a la iglesia y terminan quedándose en la iglesia, trato de visitarles? Y una cosa que he escuchado que me dicen algunas de estas personas es algo como esto. Cuando nosotros llegamos a la iglesia la primera o las primeras veces, tal persona se nos acercó, nos mostró su amor, su cariño, nos ofreció una sonrisa, y se les queda así como grabado en la memoria la primera impresión.
Algo tan simple como eso. Los más maduros normalmente están listos para dar, no solo para recibir. Hay mil maneras de mostrar interés por los más nuevos. Y tercer lugar, el tercer grupo especialmente responsable de ser ejemplo, obviamente, son los líderes. Todos los que están en una posición de liderazgo deberían de tener en su mente, tatuado en su corazón, la idea de que ellos están para ser un ejemplo a seguir. No solo para mandar, sino para ser un ejemplo. Cualquiera que sea tu posición de liderazgo, con niños, con jóvenes, entre los sugieres, haciendo el aseo, la alabanza, la enseñanza, la predicación, el discipulado, la radio, la televisión, las misiones, lo que sea. Si tú tienes liderazgo, deberías de ser un ejemplo. Un ejemplo. No un amo, no un tirano, no un señor, no un pretencioso, ¿me entienden? Un ejemplo. Todos tenemos carne, todos tenemos la naturaleza caída con la que luchamos y debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, el señorío de Cristo en nosotros para nosotros no enseñorearnos de otros. ¿Verdad? ¿Es usted un ejemplo? ¿Es usted un tropiezo? ¿Te acuerdas cuando no eras cristiana o cristiano? Y te decían, ándale, vete a misa. ¿Nunca te dijeron algo así? Y tú pensando, ¿y usted por qué no va? ¿Verdad? ¿No será que algunos de nuestros hijos en la casa, nuestras esposas, piensan, nos escuchan cuando decimos, ponte a lavar ahí los utensilios de la cocina, ponte a lavar la ropa, plánchame esta camisa? ¿No será que algunas esposas dicen, ¿y tú ya sabes planchar una camisa? Si me enfermo, ¿qué vas a hacer? ¿Ya sabes cocer un arrocito? Puedes empezar en tu casa, dando ejemplo. Entonces, la motivación número 3 que menciona el texto, las otras dos que explicamos en los pasajes anteriores fueron contentamiento, disposición. Número 3, el pastor bíblico es motivado por ser un ejemplo y no ser amo y dueño de las cosas de los hermanos. Número 4, la esperanza. Versículo 4, 1 Pedro 5:4 dice la Escritura, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. La esperanza es lo que debe motivar a un pastor, pero la esperanza de la recompensa que Cristo le va a dar. ¿Son los pastores los únicos que deben tener esperanza? Toda la iglesia. Pedro empezó la carta con este tema. Solo para refrescar la memoria, en el capítulo 1 él dijo, versículo 3, les recuerdo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva. ¿Solo hizo nacer de nuevo a los pastores Dios? ¿O a todos sus hijos? Entonces, Dios ha hecho nacer de nuevo espiritualmente a todos sus hijos a una esperanza viva. Amén. Los pastores no son los únicos que deben ser regidos por esta esperanza, pero ciertamente es indispensable que ellos lo sean. Si otros lo olvidan, ellos no deben olvidar. ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen? Ahora quiero volver al capítulo 5, versículo 4, y hay 3 cosas que quiero hacer notar del versículo que tenemos frente nuestro. En primer lugar, la recompensa. Los pastores deben saber que la recompensa que ellos reciben es futura, no presente. ¿Le dieron cuenta el tiempo del verbo? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué dice? ¿Reciben o recibirán? ¿Presente o futuro? Futuro, ¿verdad? Todavía no es el tiempo de recibir esa recompensa. Una recompensa futura. Acuérdense las palabras de Mateo 2, versículo 6. Leo para ustedes rápidamente. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿De quién estaba hablando? Del niño
del Rey de los judíos que ha nacido y que los magos vinieron a adorar. Él iba a pastorear el pueblo de Israel. El creyente específicamente el pastor, no solo espera una recompensa futura, él espera una recompensa de Cristo. Pero antes de ir a ese, quiero que ustedes piensen en esto. Los líderes, estoy hablando de los pastores específicamente, no deberían sorprenderse de ser malentendidos y aún mal correspondidos por el pueblo de Dios a causa de su ministerio. ¿Saben que muchos pastores se desaniman porque los cristianos no agradecen? Cuando esto le pasa a un pastor, lo que revela esta experiencia es que el pastor perdió el objetivo. ¿De quién está esperando recompensa? Reconocimiento. ¿Se dan cuenta? Pero somos humanos los pastores y esto puede pasar. Por eso digo, y le digo a usted si es usted pastor o usted se quiere meter de pastor, no se sorprenda. La desilusión es parte de la escuela de Dios para forjar un líder para su pueblo. Si usted quiere permanecer en el liderazgo, usted debe aceptar el hecho que no va a ser bien correspondido por algunas ovejas y a veces hasta por algunos pastores. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo del profeta Jeremías. Dios llamó a Jeremías desde antes del vientre de su madre, lo preparó y lo separó para ser profeta a las naciones. Jeremías 1:5 en delante. Llegado el tiempo, siendo un joven, algunos creen que tenía 23 años, Dios le dice a Jeremías, ve y predica contra ellos. ¿Se imaginan un pastor de 23 años? Se lo comen vivo todos los viejitos, ¿verdad? Este mocoso, ¿qué me va a decir a mí? Seguramente más de alguno pensó eso. Y Jeremías, obedeciendo al llamado del Señor, empezó a predicar y a predicar. ¿Y saben cómo le fue? Muy mal. Nadie se convirtió. Muy mal. Por eso, esta es otra evidencia de la teología de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, fracasa. Porque según ellos, el éxito es el sello de la bendición de Dios, dicen ellos. Entonces, Jeremías fue todo un fracaso. Porque ¿cuántos convertidos tuvo? ¿De qué tamaño fue su iglesia? ¿Y la de Noé? ¿Cuántos? No es el tamaño, es la fidelidad al llamado. Y Jeremías predicó y predicó, pero hubo un día, como todo ser humano que él era, y como pasa con muchos pastores, se desanimó. Jeremías se desanimó y en Jeremías capítulo 12 se registra ese momento. Él está desanimado porque nadie le hace caso. Y entonces hace una oración. Él hace una oración y en esa oración se queja, se desahoga con Dios. ¿Qué hubieras esperado tú? Si hubieras sido Jeremías, estás frustrado, quejándote, que el pueblo no agradece. Tú esperabas seguramente que Dios viniera y te dijera, no te apures, mi hijo, pues ya échale ganas, tú eres de los buenos, no te desanimes. Y para sorpresa de Jeremías, después de que él expresa su frustración a Dios, Dios le habla, dice, ay, el Señor me habla. Y escuchen lo que le dice el Señor a Jeremías. Agárrense. Jeremías 12, leo versículos 5 y 6. Respuesta de Dios, dicen las Biblias, aquí, a la oración que hizo Jeremías. Y aquí está el Señor hablándole a su profeta, le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Porque también tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado. También ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables. A ver, ¿qué es eso? Dios les dice, si caminando ya estás llorando, deja que vengan los que te van a perseguir. ¿Tú crees que nada más los del pueblo te rechazan, tus parientes están conspirando contra ti, los de tu propia familia? ¡Ay, qué animador! Si hubiera sido latino, a lo mejor le hubiera dicho, no sea chillón, esto no es nada, agárrese porque apenas es el principio. Esa es la idea. Entonces, si tú estás en el pastorado y tienes tu esperanza puesta en el reconocimiento del pueblo de Dios,
entonces tú tienes garantizada una vida, un ministerio de frustraciones y de desilusión. ¿Qué hace un líder? ¿Qué hace un líder cuando se desilusiona? ¿Qué hace un líder cuando se desanima? ¿Qué debería de hacer al menos? Pues lo mismo que todos los cristianos. ¿O qué? ¿No se desaniman los cristianos? ¿Verdad? A ver, levanten la mano los que alguna vez se desanimaron. Y a los otros están desanimados ahorita, por eso no levantaron la mano, ¿verdad? No tienen ni ánimo para levantarla. Aquí en Pedro se nos recuerda, cuando estés desanimado, recuerda que la recompensa viene después. No vendrá de la tierra, vendrá del cielo. No vendrá de los hombres, viene del Señor, del príncipe de los pastores. ¿Captan el punto? Los pastores pueden ser tentados a esperar que los creyentes a los que sirven reconozcan sus esfuerzos, sacrificios, su servicio, que prestan por ellos. Pero cuando el pastor se da cuenta que muchos hermanos olvidan o hasta menosprecian lo que ellos hacen por sus vidas, fácilmente se desalentarán. Perderán el enfoque de lo que realmente importa. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿No permitió el Señor que el copero se olvidara de José en la cárcel? ¿O que lo tomó por sorpresa Dios diciendo, mira nada más este copero, ay, cómo se le olvidó, pobrecito José? ¿No permitió Dios eso? Dios también puede permitir que los cristianos se olviden de lo que han hecho sus pastores para educar a esos pastores. Y también lo puede hacer con usted. Dios puede esperar que los pastores se olviden de lo que usted ha hecho para poner a prueba por quién lo está usted haciendo. Cuando el rey Asuero, los que conocen el libro de Esther saben los detalles, despierta en la noche y dice, tengo insomnio, bueno, más bien no podía dormir. Dice, tráigame los libros, quería oír una historia. Le traen la historia y le recuerdan que Mardoqueo había salvado la vida del rey. ¿Se acuerdan los que han leído Esther? ¿Y qué hizo el rey por Mardoqueo? Dijo el rey Asuero. Nada. Entonces en la mañana va entrando el malvado Amán, ustedes conocen la historia, y le dice, Amán, ¿qué hará el rey por el varón a quien el rey quiere honrar? ¿En quién estaba pensando Amán? Pues que lo suban en el corcel del rey y que le pongan el manto del rey, la capa real, y que ponga a uno de los más altos dignatarios que lo paseen por toda la ciudad del rey gritando, este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y dice el rey, eso, está buenísima esa, Amán. Bueno, una estrellita, Amán. Eso es lo que tú vas a ir a hacer con Mardoqueo. Ahora, y ustedes ya, si no saben la historia, ya no se las cuento. Lean el libro de Esther. En un rato lo leen. Solo 10 capítulos. Esto es lo sorprendente de la historia. Pregunto, ¿Mardoqueo pidió esa honra del rey? Él no la pidió. ¿Saben por qué no la pidió? Porque a él no le interesaba esa honra. Esa era la honra que a Amán le interesaba para él mismo. Y se la dieron a Mardoqueo, que era un siervo del Señor. Pero Mardoqueo estaba interesado en recibir honra de otra persona. ¿Y saben qué? La recibió. Esta lección la tienes que aprender, y también yo. Dios va a permitir desilusiones para que aprendas a enfocar tu atención de quién va a venir la recompensa. No es ahora en la tierra. Si quieres te paseamos en un caballito aquí por Tracy, pero ahora, no malinterpretemos las palabras. Honra a quien honor merece, también dice la Escritura. Entonces, a pesar de esto que acabo de explicar y a pesar de que lo sabemos, porque esto no es nuevo o no lo sabíamos, ¿verdad? Que debemos hacer las cosas por el Señor y no por los hombres y todos decimos, no, yo no lo hago por la gente, yo lo hago por el Señor. ¿O soy el único que ha dicho eso? Aún así,
Hay veces que nos descubrimos como en la depre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No sé. Y luego te pones a pensar y descubres que estás triste porque tu hijo no te da el respeto que te mereces, porque tu esposa no te da el reconocimiento que tú esperabas, porque tu esposo no agradece, porque los hermanos no agradecen. O sea, a pesar de que lo sabemos, somos humanos, ¿o no? Y a veces entramos en esa especie de negación. No es cierto, yo no estoy así, yo no estoy afectado. ¿Por qué mejor, en lugar de hacernos los fuertes negando cuando estamos afectados emocionalmente, porque otros son indiferentes a nuestro amor, a nuestro servicio, ¿por qué mejor no reconocerlo delante de Dios? ¿Por qué mejor no venir con Él? Y ponernos en línea con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, discúlpame. Yo sabía que es a ti a quien yo sirvo, pero ya ves cómo soy yo. Gracias por tu paciencia. Otra vez, Señor, reafirmo mi esperanza en el Señor, en lo que Él reconozca y haga por mí en el futuro, en la gloriosa esperanza que Él traerá. Ahora voy a hacer un paréntesis para dar un consejo. Escuchen, especialmente los que me ven por internet. Este es un consejo para los que usan redes sociales. ¿Cuántos usan redes sociales aquí? ¿Cuántos tienen Facebook instalado ahí en su dispositivo? ¿O ven el YouTube o todas esas, Instagram, Snapchat y todas esas? Y las que van a inventar después. Es un consejo para ustedes. Dado que la desilusión va a ser parte de tu vida, ¿o no? ¿No? ¿Verdad? Ahí te va el consejo. Nunca deberías publicar en tus redes sociales tus desilusiones. No deberías hacer eso por 3 razones. ¿O saben por qué lo digo? Porque las leo. ¿No han visto de esas así mensajes capciosos que pone ahí? No, que y tú dices, ya le hicieron algo, ¿verdad? Fíjate, porque eso demuestra poca sabiduría. Yo quiero que ustedes aprendan. No deberías hacer eso por 3 razones. Número 1, te expones a un mayor daño. ¿No sabes que Internet está lleno de gente cruel, despiadada? ¿No han visto los comentarios que son capaces de poner las personas ahí? Tú pones, me lastimaron. No, te van a llover algunos. Te expones a que te pongan cosas peores. ¿Qué necesidad tenías? Antes cojeabas, ahora ya estás tullido emocionalmente, porque te lo buscas. Segundo, no deberías hacer eso porque no solo te expones a ti mismo, a ti misma, a mayor daño, a mayor burla, a mayor menosprecio, a crueldad, sino que también dañas a otros porque le estás dando lugar a las especulaciones. ¿Por quién lo diría? Lo debe haber dicho por su esposa, por el pastor. No, lo dijo y empieza el chismerío, ¿o no? Y hasta siembras la duda, porque lo más seguro es que no faltará alguno que diga, de seguro que lo puso por mí. Esto lo puso por mí. ¿O no? ¿O me equivoco, hermanos? ¿Nunca sentiste así como no te sentiste aludido? Esto lo pusiste, se me hace que lo puso por mí. ¿Verdad? Y en lugar de estimular una solución, estimulas desconfianza, murmuración, dudas, especulación. La tercera y última razón por la que no deberías publicar en las redes sociales tus desilusiones es porque no vas a solucionar nada con quien deberías hacerlo. Si realmente te sientes lastimada o lastimado por una persona, ¿con quién deberías de ir? Con la persona y no con el universo virtual, ¿o no? Si el ofensor es parte de tu iglesia, mayor razón, porque es un mandato bíblico, que si tú tienes algo contra tu hermana, tu hermano, vayas con la persona y arregles el asunto, ¿o no? Y si el ofensor es parte de tu iglesia y no se arrepiente, tú cuentas con el proceso de disciplina de Mateo 18 para trabajar el asunto. Y si no es parte de mi iglesia el que me ofendió, pastor,
pues perdónalo. ¿Con quién tienes que ir entonces? Con Dios. O vas con el ofensor o vas con Dios y hay esperanza de solución. Pero posteando en las redes sociales tus desilusiones públicamente, lo único que vas a hacer es perder credibilidad por falta de sensatez y probablemente hacerte más daño y ser de tropiezo para alguien. No lo hagas. Ese sería mi consejo. No te sirve la mentalidad de víctima. Volviendo al tema, la recompensa que esperamos, ¿de quién es? De Cristo. No solo es futura, sino segundo es de Cristo, no es de los hombres. Viene del príncipe de los pastores. Miren, no olviden, la Biblia dice en 1 Timoteo, a los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. La iglesia debe o no debe dar honor a sus pastores. ¿Sí? Ya leímos en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Y no significa que le dio Alzheimer a la iglesia y, ya me acordé. ¿Cómo se llamaba el pastor? Luis, sí, ya me acordé. No está hablando de ese acordarse. Está hablando de un acordarse con aprecio. ¿Me doy a entender? Les está diciendo, honren, Pablo a través de Timoteo, honren a los ancianos que gobiernan bien. Y el escritor de los Hebreos dice, acuérdense, obviamente, con aprecio, aprecien a los pastores, a los buenos pastores. Así que, no estamos cayendo en el extremo de decir, nunca aprecie el trabajo de su pastor, ni lo honre. Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que un pastor no debería de hacer de ese aprecio y de ese honor su fuente número uno de motivación. ¿Me doy a entender? Hace bien la iglesia cuando honra a sus pastores. Hace bien la iglesia cuando se acuerda con aprecio de sus pastores. Pero el pastor no debe fincar la motivación de su alegría para el ministerio en ese honor y en ese aprecio. Sino como Cristo dijo, ¿se acuerdan en la parábola de los talentos? Vendrá el dueño, el amo de esos siervos y los llamará y dirá al siervo fiel, bien hecho, buen siervo y fiel. Entonces, ¿de quién va a venir ese reconocimiento? Del Señor Jesús. Ese es el que debemos esperar sobre todas las cosas, ¿o no? Ahora quiero llevarlos a 1 Corintios 4:5. Si tienen sus Biblias, busquen o tomen nota. 1 Corintios 4:5. ¿Ya lo tienen? Ok, leo. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Se dieron cuenta ahí de algo? No solo los pastores, cada uno. Cuando Cristo venga va a llamar a cada uno y va a poner a prueba sus obras. Va a poner a prueba y va entonces a recompensar, a premiar personas, iglesias. Así que tú y los pastores deben esperar, no de presbiterios, no de denominaciones, no de instituciones humanas, no de cristianos, el reconocimiento, sino de Cristo sobre todo. Porque supera por mucho lo que Cristo nos va a dar a lo que ellos puedan ofrecernos en valor y calidad. ¿Qué reconocimientos aspira usted a recibir? Especialmente si usted es pastor. ¿De quién? ¿Se ha inflado usted por los títulos honoríficos que el ministerio o la academia le han conferido por sus esfuerzos? La recompensa no solo es futura, no solo es de Cristo, sino que además es una recompensa gloriosa. El texto dice, volviendo a 1 Pedro 5, dice, el versículo 4, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Corona inmarcesible de gloria. No es la primera vez que Pedro usa estos términos
hablando de la esperanza futura, ya los había usado en capítulo 1, versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Dice que Cristo tiene coronas dispuestas. Y hay debate entre los teólogos, ¿son coronas literales o es una forma de decir la gloria nada más descrita en palabras metafóricas? La palabra corona, para empezar, Stéfanos en griego, era una guirnalda, o sea, una rueda que hacían con hojas de laurel o de otras plantas y le ponían a los que ganaban las competencias atléticas en los juegos deportivos griegos. ¿Me están siguiendo? Eran hechas de laurel. ¿Cuánto podía durar una diadema de esas? Pues unos 2-3 días a lo mejor, antes de marchitarse, ¿verdad? Pero no era la diadema esa, la Estéfanos de laurel, la que los atletas tanto admiraban. ¿Qué era? El aplauso de la gente, obviamente. El reconocimiento. Oh, ¿ya viste quién va por la calle? ¿Quién? El atleta ganador. A eso está aludiendo. Esa es la idea. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo te puede durar la alabanza de la gente? Pues lo que dure la gente. O el ánimo de la gente, ¿verdad? Pero cuando la gente se empieza a morir o se van. Ejemplo típico. ¿Cuántos fueron a la high school o a la preparatoria? Levanten la mano. ¿Se acuerdan cuando fueron ahí? Tus compañeros llegaron a ser parte de tu vida, más importantes que tu familia. Tus maestros, todo eso, wow. Y se va acercando el día de la graduación, cuando llegas ya eres el senior, ya estás en el último año, ya te sientes el papá de los pollitos, ¿no? Los de primero. Te sientes bien chicho. Llega la graduación y más si te gradúas con honores. Te aplauden todos. Y se acaba el día de la graduación y al día siguiente, ya se acabó toda tu gloria. Ya saliste de la escuela, ya no están tus cuates, ya. Ahora, si bien te va y entras a la universidad, al colegio, ahora eres un junior, empieza otra vez. Uy, este es el cuento de nunca acabar. Me pasó en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en el posgrado. ¿Dónde están todos los que me aplaudieron? ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi abuelita? Yo me sentí el nieto consentido. Ya se murieron mis abuelitas. ¿Dónde están las coronas? Pero hay esperanza, ¿saben por qué? Porque el que nos promete corona es uno que nunca morirá. Y nos va a dar una gloria que nunca pasará. Esa es la esperanza. Es algo hermoso. Una corona indestructible, inmarcesible, dice el texto. La palabra inmarcesible en griego es la palabra amarantinos, de donde viene la planta amaranto. ¿Saben que esa planta, para los que no saben, es una planta cuya flor nunca se marchita? Todo el año es roja, todo el año es bonita. Y de ahí la idea de que es una gloria que no va a pasar, ¿me entiendes? Compras rosas, las pones en el florero, las cuidas bien, ya te durarán 2-3 semanas, un mes. Y lo tienes que comprar nuevas. Pero esa planta no se marchitaba, ni cortada. Y esa es la palabra que dio lugar al tipo de gloria que espera el cristiano cuando Cristo venga. Una gloria que no se marchitará. Pablo llama a la ceremonia donde Jesucristo va a llamar a los cristianos y también a los pastores para premiarlos por su fidelidad. Pablo la llama el tribunal de Cristo. En Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Tú creías que nadie vio lo que hiciste? Pero el Señor sí vio. Lo que cada uno hizo, el Señor. Va a haber una ceremonia especial en el cielo. No es para avergonzar a los creyentes, es para premiar a los fieles. Cuando llegaba el fin de mes, ahí en la escuela de tus hijos, aquí en Estados Unidos es costumbre, no en toda América es igual, que hacen el honor roll. ¿Se acuerdan?
y el Principal's Honor Roll, el estudiante destacado del director de la escuela. Y entonces, todos los niños ahí están reunidos, ¿verdad? ¿A quién le toca? Y los papás también para ver eso. Entonces, y este mes el Principal's Honor Roll es para Martín Vázquez, ¿verdad? Oh, y todos le aplauden y le sacan la foto con el director. Le dura un mes el gusto, pues hasta la otra, ¿verdad? Esta va a ser la de forever. Cristo, con toda su iglesia reunida, y va a empezar a la ceremonia esa, y cada uno va a recibir su recompensa del Señor. ¿Se imaginan? Hay debate entre los estudiosos si la corona de aquí, que aquí se menciona, es una corona literal o no. En Apocalipsis se menciona coronas, ¿me explico? Se menciona que los ancianos que estaban en los tronos ponían las coronas a los pies del Cordero que fue inmolado. No está de acuerdo todo el mundo si va a haber coronas o no, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que va a haber gloria. La gloria de Cristo a cada uno según su fidelidad. Y es muy probable que va a haber emblemas en el cielo. Ya sea la corona, literalmente, probablemente sí. Porque va a ser la forma, en cierto modo, que la gloria sea eterna. Porque si todos estamos en la eternidad allá y vamos a recibir un reconocimiento de Cristo, a medida que pasen los siglos, ¿cómo van a saber los demás? Seguro que va a haber algo. ¿Me doy a entender? Si estuviéramos en el ejército, ellos usan insignias aquí, ¿verdad? Y todos los soldados cuando pasan, los oficiales, los ven y dicen, ¿ya viste quién va ahí? Un general. Y dices, ¿cómo sabes? Pues no viste. Pues sí, pero no las interpreto. En el cielo vamos a interpretar. Y se va a saber. Aunque andemos en la misma calle, en el mismo pavimento, pisa el general y pisa el soldado raso, pero la honra que cada uno lleva es diferente. En el mismo cielo van a estar muchos, pero con la honra que Cristo le dé a cada uno. Y los que ahora pensamos que son tal vez notables, a lo mejor va a ser al revés. Los hermanos más anónimos van a ser tal vez los más honrados. El pastor y todos los creyentes deben esforzarse por trabajar fielmente al Señor, sabiendo que no en el presente, sino en el futuro. No de los hombres, sino de Cristo. No en la tierra, sino en la venida de Cristo celestial, recibiremos una recompensa no que se disipa con el paso de las generaciones, sino que nunca se marchitará del Señor. Amén. Conclusión, un pastor bíblico examina sus motivaciones y abandona la mediocridad, la avaricia, el control. Y en lugar de eso se dedica a servir, a supervisar la iglesia con dedicación, con diligencia, con contentamiento, dando ejemplo de vida cristiana, sobre todo esperando la venida de Cristo y la gloria que traerá consigo. Y si Cristo viene hoy o esta semana, ¿ya eres tú cristiano? ¿Ya eres creyente? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Qué tal si llega el final y tú te pierdes? Qué desgracia, sería muy triste que alguien que estuvo en contacto con la verdad se perdiera. Quiera Dios concedernos a cada uno de nosotros arrepentirnos de nuestros pecados completamente y aceptar a Cristo como el único Señor y Salvador. Dejar las idolatrías, la religiosidad falsa y seguir a Cristo con una relación personal por medio de la fe. Y si ya somos creyentes, aprovecha el tiempo para acercarte y servir a Cristo mientras puedes. Dedícate una vida de buenas obras donde quiera que tú estés. Haz el bien, haz buenas obras, da testimonio de Cristo. Y si Él pone en ti carga y pasión por ser líder en su iglesia, entonces ya sabes por dónde empezar. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. La recibimos. Concédenos ponerla en práctica en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por cuestión de tiempo, aquí vamos a terminar nuestra reunión. El Señor les bendiga.